La cruz en la vida cristiana normal por Watchman Nee. Cada día estamos aprendiendo estas dos lecciones, un surgimiento de la vida de aquel y un refrenamiento y sometimiento a la muerte de esta vida del alma. Estos dos procesos continúan sin cesar, porque Dios está buscando en nosotros la vida plenamente desarrollada de su Hijo a fin de manifestarse a sí mismo, y con ese objeto nos retrotrae, en cuanto a nuestra alma, al punto de partida de Adán. Así dice Pablo, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 2 Corintios 4:11. ¿Qué quiere significar esto? Simplemente que yo no haré acción alguna sin depender de Dios. Que no encontraré suficiencia alguna en mí mismo. Que no daré paso alguno simplemente porque tengo el poder de hacerlo. Aunque en verdad tengo este poder inherente en mí, no lo usaré, no confiaré en mí mismo. Al tomar el fruto, Adán se hizo dueño de un poder inherente para actuar, pero un poder que le arrojó directamente en los brazos de Satanás. Ese poder de actuar cesa cuando llegamos a conocer al Señor. Porque el Señor lo corta y descubrimos que ya no se puede actuar por iniciativa propia. Hay que vivir por la vida de otro, hay que recibirlo todo de Él. Creo que todos nos conocemos a nosotros mismos en cierta medida, pero pocas veces llegamos a temblar viendo lo que somos. Decimos de Dios, como una fórmula de cortesía, si el Señor no quiere, no puedo hacerlo. Sin embargo, en el fondo nuestro pensamiento subconsciente dice que podemos hacerlo perfectamente aunque Dios no nos pidiera ni nos capacitara para hacerlo. Muchas veces hemos sido llevados a actuar, a pensar, a decidir y a hacer las cosas aparte de Él. Muchos cristianos de hoy somos hombres con almas desarrolladas por demás. Hemos crecido demasiado en nosotros mismos. Nos hemos vuelto grandes en alma. En estas condiciones la vida del Hijo de Dios en nosotros está restringida y apenas si tiene lugar para actuar. La energía natural en la obra de Dios. El poder, la energía del alma, está presente en todos. Los que han sido enseñados del Señor repudian ese principio como principio vital, rehúsan vivir por él, no le permiten dominar, ni le conceden constituirse en móvil principal en la obra de Dios. Por el contrario, los que no han sido enseñados de Dios confían en ese poder, lo utilizan y lo consideran el verdadero, el único poder. Ilustremos claramente esto. Con harta frecuencia, en el pasado, hemos razonado en la siguiente forma: he aquí una bellísima persona, dotada de cerebro claro, sano criterio y magníficas condiciones administrativas. En nuestro corazón solemos pensar, si ese hombre llegara a convertirse, ¿qué ayuda sería para la iglesia? Si fuera del Señor, ¿cuánto podría significar para su causa? Pero, pensad un momento. ¿De dónde vinieron esos dones naturales? ¿De dónde esa capacidad admirable y ese sano criterio? Por de pronto, no del nuevo nacimiento, porque no ha renacido aún. Nosotros sabemos todos hemos nacido de la carne y que por tanto necesitamos un nuevo nacimiento. Pero el Señor Jesús tuvo algo que decir de esto en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Vale decir que todo lo que no procede del nuevo nacimiento, sino del nacimiento natural, es carne y solo. Traerá gloria al hombre, no a Dios. Esa declaración no es muy agradable, pero es la verdad. Hemos hablado del poder del alma o energía natural. ¿Qué es esta energía natural? Es simplemente lo que yo puedo hacer, lo que yo soy en mí mismo, lo que yo he heredado de dones y recursos naturales. Cada uno de nosotros posee esa capacidad del alma, ese poder, y nuestra primera necesidad será reconocerla como tal. Tómese por ejemplo la mente humana. Yo puedo tener, por naturaleza, una mente aguda. Antes de mi conversión, la tenía como algo desarrollado desde mi nacimiento natural. Aquí radica el problema. Me convierto, nazco de nuevo,
en mi espíritu se efectúa una obra profunda, una unión indispensable con el Padre de nuestros espíritus. De aquí en adelante existen en mí dos cosas, ahora gozo con Dios una unión, que se ha establecido en mi espíritu, pero al mismo tiempo arrastro conmigo aquello que procede del nacimiento natural. Y bien, ¿qué voy a hacer en cuanto a esto? La tendencia natural es la siguiente: anteriormente solía emplear mi intelecto para estudiar historia, negocios, química, cuestiones sociales, literatura o poesía. Usaba mi mente capacitada para aprovechar mejor esos estudios. Pero ahora mi deseo ha cambiado, de modo que en adelante emplearé la misma mente, pero en las cosas de Dios. Yo he cambiado, por tanto, también mis temas de interés, pero no ha cambiado mi método de obrar. Aquí está el nudo de la cuestión. Sí, mis intereses han cambiado totalmente, alabado sea el Señor, pero ahora utilizo el mismo poder para estudiar Corintios y Efesios como antes lo usaba para estudiar historia y geografía. Pero ese poder no es de Dios, y Dios no lo permitirá. El problema de muchos de nosotros está en que hemos cambiado el canal por donde nuestras energías se encausan, pero no hemos cambiado la fuente de esas energías. Encontrarás pues que hay muchas cosas que hemos trasladado al servicio de Dios. Considera el asunto de la elocuencia. Hay quienes han nacido oradores, pueden presentar un argumento en forma convincente. Luego se convierten, y sin preguntarnos cómo se encuentran con respecto a las cosas espirituales, les entregamos la plataforma y los convertimos en predicadores. Los alentamos a usar sus talentos naturales para la predicación y caemos otra vez en lo mismo, en que hay un cambio de tema, pero no un cambio de poder. Nos olvidamos de que, en lo que respecta a nuestra idoneidad para manejar las cosas de Dios, no se trata de una cuestión de comparación con otros, sino del origen, de donde emana esa capacidad. No se trata tanto de lo que estamos haciendo, sino de los poderes que estamos empleando para hacerlo. Solemos ocuparnos poco de la fuente de nuestra energía y demasiado del fin al que va dirigido, olvidando que para con Dios el fin nunca justifica los medios. El siguiente caso hipotético nos ayudará a probar la verdad de nuestro argumento. El Señor A es muy buen orador, puede hablar con elocuencia y en forma convincente de cualquier tema, pero es muy mal administrador. El Señor B, por el contrario, es un orador deficiente, no puede expresarse con claridad sino que merodea alrededor de su tema y nunca se concreta, pero por otro lado es un administrador magnífico, muy competente en cualquier asunto de negocios. Ambos se convierten y ambos llegan a ser cristianos consagrados. Supongamos ahora que yo les pido al Señor A y al Señor B que hablen en una conferencia y ambos acceden. Ahora bien, ¿qué sucederá? He pedido lo mismo a los dos, pero ¿cuál, les parece, orará más intensamente? Sin duda el Señor B. ¿Por qué? Porque él no es un orador. Y en cuanto a elocuencia no tiene recursos propios en que confiar. Orará diciendo, Señor, si no me das el poder para esto, no puedo hacerlo. Por supuesto el Señor A orará también, pero quizá no con tanto fervor como el Señor B, por cuanto tiene ciertos recursos naturales en los que confiar. Supongamos ahora que en vez de pedirles que hablen pido a ambos que se hagan cargo de los aspectos administrativos de la conferencia. ¿Qué sucederá? La posición será exactamente al revés. Ahora le tocará al Señor A orar mucho porque sabe muy bien que no tiene capacidad organizadora. El Señor por supuesto orará, pero quizás sin la misma urgencia porque, aunque sabe que necesita del Señor, no es tan consciente de su necesidad en asuntos administrativos como el Señor A. ¿Te das cuenta de la diferencia entre los dones naturales y los espirituales? Todo lo que podemos hacer sin oración y sin una extrema dependencia de Dios, procede de esa fuente de la vida natural y es sospechoso. Hay que entender bien esto. No vamos a pensar ahora que solo son idóneos para cierta tarea aquellos que carecen del don natural correspondiente. No. Pero la verdad es que,
tengan o no el talento natural, necesitan experimentar el toque de muerte de la cruz a todo lo que procede de la naturaleza y reconocer su completa dependencia del Dios de la resurrección. Somos demasiado apresurados para envidiar al vecino que tiene algún don natural sobresaliente, sin darnos cuenta que aquello fácilmente podría ser un impedimento a lo que Dios procura manifestar en nosotros. Poco después de mi conversión, salí a predicar en las aldeas. Había tenido una esmerada educación y conocía las Escrituras, de modo que me consideraba muy capaz para instruir a los aldeanos, entre los cuales se contaba un buen número de mujeres analfabetas. Pero después de varias visitas descubrí que, pese a su falta de letras, esas mujeres tenían un íntimo conocimiento del Señor Jesús. Yo conocía el libro que ellas apenas podían leer, pero ellas conocían a aquel de quien el libro hablaba. Yo tenía mucho de lo carnal, natural, ellas tenían mucho del espíritu. ¿Cuántos maestros hay que están enseñando a otros hoy día confiando principalmente en sus dones naturales? Una vez me encontré con un joven hermano, joven en cuanto a edad pero que había aprendido mucho del Señor. El Señor lo había llevado a través de mucha tribulación para alcanzar ese conocimiento de Él. Conversando con él, le pregunté: «Hermano, ¿qué te ha enseñado el Señor en estos días?» «Solo una cosa, que sin Él no puedo hacer nada». «Pero, ¿de veras quieres decir que no puedes hacer nada?» «Bueno, no», respondió. «Puedo hacer muchas cosas. De hecho, ese ha sido mi problema. Tú sabes que siempre he tenido mucha confianza en mí mismo. Sé que puedo hacer muchísimas cosas». Entonces volví a preguntarle: «¿Qué quieres decir, pues, con que no puedes hacer nada aparte de Él?» «El Señor me ha mostrado que puedo hacer cualquier cosa, pero que Él ha dicho, sin mí nada podéis hacer. Resulta, pues, que todo lo que he hecho y lo que puedo hacer sin Él es nada». Hay que llegar a esa valoración. No es que no podamos hacer muchas cosas, porque podemos. Podemos hacer reuniones y construir iglesias, podemos ir a los confines de la tierra y fundar misiones, y podemos aparentar llevar fruto. Pero recordemos que la palabra del Señor es: «Toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada», Mateo 15:13. Dios es el único iniciador legítimo del universo, Génesis 1:1. Todo lo que tú planeas y pones en marcha tiene su origen en la carne y jamás alcanzará el reino del Espíritu, no importa con cuánto fervor pidas la bendición de Dios. Puede durar por años y puedes aún pensar en hacer ajustes y mejoras aquí y allá a fin de llevar las cosas a un plano mejor, pero no se puede. El origen determina el destino, y lo que era de la carne en el principio jamás se hará espiritual a pesar de todo lo que hagamos por mejorarlo. Lo que es nacido de la carne, carne es y jamás será otra cosa. A los ojos de Dios, cualquier cosa que hagamos con suficiencia en nosotros mismos, será nada y tenemos que aceptar su veredicto y reconocerlo como lo que es, nada. La carne nada aprovecha. Solo lo que viene de arriba permanecerá. No podemos comprender esto simplemente porque se nos ha enseñado. Dios mismo tiene que enseñarnos lo que quiere decir, señalándonos algo que Él ve, y diciendo: «Esto procede de lo natural, esto tiene su origen en la vieja creación, no puede permanecer». Hasta que Él no lo haga así nosotros podemos aprobar mentalmente la teoría, pero sin llegar a comprenderlo jamás. Podemos aún dar nuestro asentimiento y apreciar la enseñanza, pero jamás nos aborreceremos de veras. Sin embargo, vendrá el día cuando Dios nos abrirá los ojos. Frente a un problema particular llegaremos a decir, como por revelación: «Es inmundo, es impuro, Señor, ahora lo veo». La palabra pureza es una palabra bendita. Siempre la asocio con el espíritu. La pureza significa algo totalmente del espíritu. La impureza indica mezcla. Cuando Dios abre nuestros ojos para ver que la vida natural es algo que Él jamás puede usar en su obra, entonces descubrimos que ya no nos solazamos como antes en la doctrina.
Más bien nos aborrecemos por la impureza que existe en nosotros, pero, cuando llegamos a este punto, Dios comienza su obra de liberación. Pronto vamos a considerar la provisión que Él ha hecho para esta liberación, pero primero debemos detenernos un poco más sobre este asunto de la revelación. La luz divina y el conocimiento. Es obvio que si uno no se propone servir al Señor con todo el corazón, no siente la necesidad de la iluminación. Solo cuando uno ha sido alcanzado por Dios y quiere seguir adelante descubre cuán necesaria es la luz. Hay una necesidad fundamental de la luz para conocer la mente de Dios, para saber lo que es del espíritu y lo que es del alma, para saber lo que es divino y lo que es meramente humano, para discernir lo que es verdaderamente celestial y lo que es simplemente terrenal, para entender la diferencia entre las cosas que son espirituales y las que son carnales, para saber si Dios realmente nos está guiando o si estamos andando por nuestras propias emociones, sentidos o pareceres. Cuando llegamos a desear seguir al Señor más de cerca descubrimos que la luz es lo más necesario en la vida cristiana. En mis conversaciones con hermanos más jóvenes hay una pregunta que surge muchas veces y es esta: ¿cómo puedo saber si estoy andando en el Espíritu? ¿Cómo puedo distinguir los impulsos que proceden del Espíritu Santo y los que vienen de mí mismo? Parece que todos somos iguales en esto, pero algunos han ido un paso más allá. Tratan de mirar adentro, de diferenciar, de discriminar, de analizar, y al hacerlo se envuelven en mayor servidumbre. Esta es una situación realmente peligrosa para la vida cristiana, porque comprender lo interior jamás se logra en el árido camino de la introspección. Ese camino solo conduce a la incertidumbre, a la vacilación y a la desesperación. Por supuesto tenemos que conocernos a nosotros mismos. Tenemos que saber lo que pasa adentro. No queremos vivir en un paraíso ilusorio, equivocarnos rotundamente sin saberlo o tener una voluntad espartana, y sin embargo creer ingenuamente que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero ese conocimiento de lo que somos no lo obtenemos mirando adentro, analizando nuestros sentimientos móviles y todo lo que pasa en nuestro corazón para luego dar nuestro fallo de que estamos andando en la carne o en el espíritu. Hay varios pasajes en los Salmos que ilustran este tema. El primero se encuentra en el Salmos 36:9, en tu luz veremos la luz. Creo que es uno de los mejores versículos del Antiguo Testamento. Hay dos luces allí, tenemos tu luz y luego, cuando nos hemos acercado a esa luz, veremos la luz. Ahora bien, estas dos luces son distintas. Podríamos decir que la primera es objetiva y la segunda subjetiva. La primera es la luz que pertenece a Dios, pero que se derrama sobre nosotros. La segunda es el conocimiento impartido por esa luz. En tu luz veremos la luz, conoceremos algo, se nos aclarará algo, veremos. Nuestro escrutar dentro de nosotros mismos para descubrir lo que hay en nuestros corazones jamás nos traerá a este punto de claridad. No, vemos solo cuando hay luz que viene de Dios. A mí me resulta muy sencillo todo esto que venimos diciendo. Si queremos asegurarnos de que tenemos la cara limpia, ¿qué hacemos? ¿La palpamos cuidadosamente con nuestras manos? No, por supuesto que no. Buscamos un espejo y vamos a la luz. En la luz todo se aclara. Ninguna visión viene jamás por sentimientos o por análisis. La visión viene únicamente por la luz de Dios, y una vez que se ha hecho luz no hace falta preguntar si algo está bien o mal, lo sabemos. También en el Salmo 139:23, el escritor dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Te das cuenta, supongo, lo que quiere decir examíname? No quiere decir que yo me examine a mí mismo. Examíname quiere decir que Dios me examine. Este es el camino de la iluminación, que Dios mismo venga a examinarme, no me toca a mí hacerlo. Claro que tampoco puedo seguir a ciegas, sin poner cuidado en mi verdadera condición. No, no se trata de eso.
Se trata de que aunque mediante el autoexamen yo llegue a descubrir en mí mismo todo lo que necesita corregirse, jamás puedo penetrar más allá de lo superficial. El verdadero conocimiento de mí mismo viene, no cuando yo me analizo, sino cuando Dios me examina. Pero dirás, ¿qué quiere decir, en la práctica, esto de venir a la luz? ¿Cómo se opera? ¿Cómo vemos luz en su luz? Nuevamente el salmista viene en nuestro auxilio. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, Salmos 119-130. Es de Dios el darnos entendimiento y especialmente en lo que respecta a nuestra verdadera naturaleza. Y es aquí donde opera la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, el pasaje que lo expone con más claridad se encuentra en la Epístola a los Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, Hebreos 4:12-13. Sí, es la palabra de Dios, la penetrante escritura de verdad que contesta nuestras preguntas. Es ella la que discierne nuestros móviles y que nos indica su verdadero origen, sea este el alma o el espíritu. Creo que podemos ahora pasar del lado doctrinal al lado práctico. Muchos, de ello estoy seguro, estamos viviendo honestamente delante de Dios. Hemos ido progresando, y sinceramente no creemos que haya algo que esté mal en nuestras vidas. De repente, cierto día, se cumple en nosotros aquella palabra, la exposición de tus palabras alumbra, Salmo 119-130. Nos damos cuenta de que Dios ha utilizado a algún siervo para confrontarnos con su palabra viva, y esa palabra ha llegado a nuestro corazón, o quizás nosotros mismos hemos estado orando a Dios. Y ya sea por algún versículo conocido de memoria o por la lectura de la página sagrada, su palabra nos ha hablado con poder. Entonces vemos algo que nunca antes habíamos visto. Quedamos profundamente convencidos. Reconocemos en que hemos estado equivocados y levantamos nuestros ojos para confesar, Señor, lo veo ahora. Hay impureza aquí. Hay mezcla. Cuán ciego fui. Pensar que durante tantos años seguía equivocado y no me daba cuenta. La luz entra y vemos la luz. La luz de Dios nos permite ver la luz en cuanto a nosotros mismos, y es regla inmutable que todo conocimiento de nosotros mismos nos viene en esta forma. Puede que no sea siempre por medio de las Escrituras. Algunos de nosotros hemos conocido a santos que conocían de veras al Señor, y al orar o conversar con ellos, mediante la luz de Dios que ellos irradiaban, hemos percibido algo nunca visto. Yo conocía a una persona así, ya con el Señor, y siempre pienso en ella como una cristiana que brillaba. Apenas entraba en su habitación sentía al instante la presencia de Dios. En aquellos días yo era muy joven, llevaba 2 años de convertido, y tenía muchos planes, muchos pensamientos hermosos, muchas ideas que quería que el Señor aprobara, miles de cosas que en mi opinión eran maravillosas si eran llevadas a cabo. Con todo este bagaje solía ir a ella a fin de persuadirla, a decirle qué hacer en este o aquel asunto. Pero solía suceder que antes de que yo abriera mi boca ella decía unas pocas palabras en su habitual modo tranquilo, y la luz amanecía. Aquello me cubría de vergüenza. Mi afán era tan de lo natural, tan del hombre. Entonces sucedió algo. Aprendí a decir, Señor, mis ideas son únicamente de actividades humanas, pero aquí hay alguien que no las busca en absoluto. Porque tenía un solo móvil, un solo deseo, y este estaba centrado en Dios. En la primera página de su Biblia se hallaban escritas estas palabras, Señor, no quiero nada para mí. Sí, ella vivía solamente para Dios, y cuando eso ocurre la persona se encuentra rodeada de luz, y esa luz ilumina a los demás. Este es el auténtico testificar. La luz tiene una sola ley,
brilla donde se la admite. Es la única condición. Podemos excluirnos de nosotros mismos, nada es peor que eso. Si damos a Dios franca entrada, Él se revelará. Se torna difícil cuando tenemos áreas clausuradas, lugares cerrados y trancados en nuestros corazones donde pensamos con soberbia que nosotros tenemos razón. Nuestra derrota no radica entonces en estar equivocados, sino en no saberlo. Nosotros podemos advertir la fuerza natural en otros, pero ellos no la ven en sí mismos. Necesitamos ser sinceros y humildes y abrir nuestros corazones a Dios. Los que están abiertos a Dios pueden ver. Dios es luz y no podemos vivir en su luz y estar sin entendimiento. Digamos nuevamente con el salmista: envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán. Salmos 43:3. Damos gracias a Dios que hoy se llama la atención de los cristianos, más que antes, al pecado. En muchos lugares los ojos de los creyentes se han abierto para ver que la victoria sobre los pecados, uno por uno, es importante en la vida cristiana y, por consiguiente, muchos están andando más cerca del Señor buscando la liberación y la victoria. Alabado sea el Señor por todo acercamiento a Él, cualquier movimiento de retorno a la verdadera santidad de Dios. Pero esto no basta. Hay algo que debe ser encarado, y es la misma vida del hombre, no solamente sus pecados. La personalidad del hombre, su fuerza natural, es la raíz del mal. Reducirlo todo al asunto de los pecados es quedar aún sin profundizar. La santidad, mientras pensamos solo en los pecados, queda como algo externo, algo superficial. No se llega aún a la raíz del mal. Adán no hizo entrar el pecado al mundo mediante el asesinato. Esto vino más tarde. Dejó entrar el pecado cuando eligió desarrollarse de tal modo que pudiera seguir adelante sin Dios. Por tanto, cuando Dios obtenga una raza de hombres que sea para su gloria e instrumento para cumplir sus propósitos en el universo, ese será un pueblo cuya vida, su hálito mismo, dependerá de Él. Él será árbol de vida para ellos. Lo que siento cada vez más agudamente, como mi mayor necesidad y lo que creo, todos los hijos del Señor necesitamos de Dios, es una verdadera revelación de nosotros mismos. No quiero decir que tenemos que estar siempre examinándonos, preguntando: ¿y ahora qué es esto, alma o espíritu? Por ese camino no vamos a ninguna parte, nos dejará en oscuridad. No, las Escrituras nos muestran cómo los santos fueron llevados al conocimiento de sí mismos. Fue siempre por la luz divina, y esta luz es Dios mismo. Isaías, Ezequiel, Daniel, Pedro, Pablo, Juan, todos llegaron a un conocimiento propio porque el Señor se mostró a sí mismo a ellos, y ese rayo de luz trajo revelación y convicción. Isaías 6:5, Ezequiel 1:28, Daniel 10:8, Lucas 22:61-62, Hechos 9:3-5, Apocalipsis 1:17. Nunca podemos comprender cuán odioso es el pecado y nuestro yo, a menos que resplandezca sobre nosotros ese rayo de Dios. No hablo de una sensación, sino de una revelación interior del Señor mismo por su palabra. Hace por nosotros mucho más de lo que puede la doctrina sola. Cristo es nuestra luz. Él es la palabra viva, y al leer las Escrituras, esa vida en Él trae revelación. La vida era la luz de los hombres, Juan 1:4. Tal iluminación no nos vendrá toda de una vez, sino gradualmente, y será cada vez más clara y penetrante hasta que nos veamos en la luz de Dios y perdamos toda confianza en nosotros mismos. Porque la luz es lo más puro en el mundo. Limpia y esteriliza. Mata lo que no debe estar presente. En su esplendor, la separación entre las coyunturas y los tuétanos se convierte para nosotros en realidad, dejando de ser mera teoría. Conocemos entonces el temor al darnos cuenta de la corrupción de nuestra naturaleza, lo aborrecible que somos, y la verdadera amenaza que nuestra alma y nuestra energía no disciplinadas representan a la obra de Dios. Como nunca antes, vemos cuánto hay en nosotros que necesita del tratamiento drástico de Dios, si es que Él ha de utilizarnos, y llegamos a darnos cuenta de que, fuera de Él, como
Siervos de Dios, estamos anulados. Sin embargo, es aquí donde la cruz, en todo su significado, viene nuevamente en nuestro auxilio, y procuraremos ahora examinar un aspecto de su obra que trata con nuestro problema del alma humana. Pues solamente mediante una plena comprensión de la cruz llegaremos a ese punto de dependencia, como el Señor mismo lo hizo voluntariamente cuando dijo, «No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre». Juan 5:30. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.